Seguimos con más Restos Diurnos y el año pasado empezamos con estas entrevistas del Teatro Federal y vamos recorriendo todas las provincias que se puedan de forma virtual con algunos referentes del teatro local justamente de cada provincia. En esta oportunidad nos vamos a Jujuy y ahí nos está esperando Juan Castro Olivera, que él es actor, dramaturgo y profesor de artes en teatro con una formación bastante frondosa en muchos aspectos. Hay hasta referentes de aquí, de Córdoba, que eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. También, por supuesto, algunos de Buenos Aires. Y le damos la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias. Gracias por la invitación y así que bueno, gracias. Un placer que podamos conversar un rato sobre esto que nos apasiona, en mi caso como espectador, como curioso, y vos a eso le sumamos que lo estudiaste, que lo trabajás de adentro, de afuera, de todos los planos posibles, que es el teatro. Estimado Juan, bueno, contame un poco de vos, ¿qué es lo que te impulsó a dedicarte al teatro? Básicamente en el secundario, me pasó en los últimos años del secundario, mis hermanas hacían un taller de teatro en una escuela, en un colegio religioso, me acuerdo. Por supuesto que después nada tuve que ver con lo religioso, pero bueno, en ese colegio había un taller y una amiga me había dicho, ¿por qué no probás a hacer teatro vos, digamos que... O sea, porque era medio histriónico o era muy creativo con algunas historias y me dijo. Y fui, me metí ahí y bueno, de ahí en adelante hicimos un par de obras con ese director, que era más que nada un profesor. No terminó bien la situación con él, con todos y todas del taller, y con ese grupo fuimos a buscar a otra persona. Bueno, y ahí empezó la cosa y no paró, digamos. Después se abrió la carrera del profesorado de teatro acá en Jujuy y bueno, me metí a estudiar ahí, si bien es más que nada un título para ser docente, para ser profesor o profesora, digamos, en fin. Igual dije, bueno, era el lugar que me podía acercarme a lo que me interesaba, que era el teatro. No estaba muy convencido de querer ser docente, pero era la única carrera que tenía, digamos. Y después, bueno, la verdad me vino bien porque realmente yo no vivo del teatro, sino de las clases, de ser docente, ¿no? Como le pasa a mucha gente acá en Jujuy. Nadie puede decir que vive básicamente de hacer teatro, digamos, ¿no? Todo el mundo está dando clases, muchos y muchas colegas trabajan dentro del Estado, digamos, o como docentes en las escuelas. Tampoco podemos decir que acá hay talleres privados, en fin, que funcionan. Siempre estamos medio como sujetos a lo que pasa en el Estado, que bueno, es un tema. Y después, a la noche, sobre todo, medio como una vida de zombies o de vampiros, ahí nos ponemos a producir, empezamos a trabajar en el teatro y estamos ensayando obras, en fin. Yo empecé en el profesorado en el 2002, o sea, en el 99 empecé a hacer teatro, en el 2002 entré al profesorado y en el 2005 me recibí, 2005-2006, y la verdad muchos y muchas de los compañeras que trabajo han salido del profesorado. También hay una tecnicatura para ser actor-actriz a nivel terciario y secundario también, o sea, el colegio secundario, que también genera como muchas personas que se interesan en el hacer teatral, digamos. Cada vez, la verdad, hay más gente, digamos, hay muchos jóvenes, yo ya no me considero de los jóvenes, ya tengo 42, pero bueno, más jóvenes que están haciendo y eso me parece que está buenísimo, porque bueno, cuando yo empecé a hacer teatro había como un corte generacional, o sea, no tenías muchas personas de 30 a 50 años que hagan teatro, o tenías muy viejos o muy jóvenes, y eso no sé si habrá sido producto de la dictadura o en fin, pero no había actores de edad media, si se quiere, no sé cómo decirlo. Ahora eso ya está como más equiparado. Tenías directores, en general siempre también los que dirigían eran varones. Cuando yo empecé había una cuestión como bastante patriarcal del teatro, ¿no? Eran el director y los actores, las actrices, y era lo que decía el director y se hacía eso, digamos. Y además también se trabajaba mucho el teatro de texto, digamos, ¿no? Aparecía un texto
y te probaban, y bueno, si ibas con el personaje o tal vez si no ibas igual, porque también no había mucho para elegir, digamos, no tenés un espectro de actores y actrices como tenés en otros lados. Así que bueno, así empecé. Después trabajé en un teatro independiente que fue uno de los primeros que se abrieron acá. Fue el primero que se abrió, después se abrió otro que fue La Sopa. Yo trabajé en el Teatro La Vuelta del Siglo. Trabajaba como actor, pero más que nada estaba en la producción, en venta de entradas, en poner luces. Estábamos como en la gestión, que lo armó un rosarino que vive acá, se llama Rodolfo Pacheco, que es un gran maestro. Y bueno, esa sala duró bastante tiempo. Pero bueno, ahí también hacíamos obras, en fin, entonces me fui vinculando. Y además lo que tenía ese teatro, que recibía a muchos elencos de afuera, muchos grupos de teatro de afuera, pero de teatro independiente, no digo teatro comercial ni nada. Venían obras muy, muy emblemáticas de Córdoba, en fin, no me acuerdo bien los grupos, pero uno veía Gonzalo Marul, ha venido con obras acá, a esa sala, también venían a La Sopa, y uno lo que hacía veía, ya que uno trabajaba ahí, podía ver espectáculos y yo me veía todo, digamos, todo lo que podía. Hacía todos los talleres también, digamos. Y ahí empecé a juntarme con gente que quería hacer teatro. Si bien no pertenecí a un grupo permanente, porque he trabajado con varios y con varias acá en Jujuy, eso se puso como interesante. Después también me pasaba que leíamos mucho los autores, sobre todo se leía mucho el autor porteño, digamos, ¿no? de teatro, y si bien gustaban las obras y lo novedoso que eran, uno sentía de que no hablaban sobre uno, digamos, ¿no? Era como que unas dramaturgias de otro lugar. Entonces ahí me empecé a interesar en pensar en escribir las propias obras, en juntarme con compañeros, compañeras que me interesaban y empezar a generar nuestras propias dramaturgias. Y bueno, ahí también empezó a aparecer la escritura, digamos. También, bueno, la escritura apareció más tarde en edad, digamos a los 28 años, como que empecé a querer escribir, en fin. Lo primero que escribí fue un infantil, después una obra para adultos, en fin, y así empecé a decir, bueno, me interesa más que nada escribir en el sentido también, no solo en el hecho de sentarse y escribir, sino empezar a proponer nuestras propias dramaturgias, también en el espacio, y así es como nace la Compañía de Otto, que es el grupo en el que yo conformo con alguna gente que siempre está, que nos buscamos, y bueno, venimos trabajando ya como 3 espectáculos nuestros, digamos. Bueno, también en un momento, como creo que nos pasa a todos, como que esta palabra de el interior, no somos el interior y parece que hay un solo lugar que tiene nombre, que es Buenos Aires, digamos, ¿no? La capital. Uno se quiere parecer a eso y desde un tiempo a esta parte uno se empieza a dar cuenta que es más interesante tratar de generar una poética propia, de no copiar, de que tenemos muchas diferencias con lo que es, digamos, el centro, si se quiere, porque bueno, Buenos Aires, por lo general, o el teatro que tal vez uno conoce más de Buenos Aires, que es el que está en la calle Corrientes o en las salas independientes, en fin, que hay muchas, tal vez no conoce otra porque es muy heterogéneo, pero uno trata de imitar como ciertas formas, ciertas estéticas que no tienen que ver con uno, y bueno, uno trata de deslegitimizar eso. Yo estoy en ese camino ahora, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, desde los temas que tratamos a cómo los llevamos, tratamos de diferenciarnos, no por un capricho, sino por la idea de pensar algo más genuino que tiene que ver con lo nuestro. Por eso ahora estamos trabajando una obra que ya llevamos 2 años en cartel, que se llama Sugar White, que es un espectáculo que habla sobre los apagones en Ledesma, que es un hecho que se dio acá en la dictadura, y hicimos un trabajo muy documental, investigamos, bueno, yo realicé la dramaturgia de ese trabajo, y aparece como un corte muy de lo que pasó acá, pero lo que tiene es que cuando te encontrás, bueno, ahora estuvimos en el sur, hace poco estuvimos en Trelew, que fuimos a un festival y la obra impactaba mucho porque era una obra que no era convencional, porque los actores salían por distintos lugares, se trabajaba con la luz apagada, también entra muy poca gente, que son 20 personas, no es un teatro a la italiana, pero además lo que dice y lo que aparece como que interesaba mucho al espectador, digamos, y movilizaba. Entonces decimos, bueno, qué bueno que poder generar algo nuestro, llevarlo a la otra punta del país,
que conmueva y que nos permita acercar algo nuestro, digamos, ¿no? Que es distinto a decir, bueno, agarro una obra de un capo como Sprecher o alguno de esos y reproduzco eso y lo llevo. No es lo mismo, digamos. Nosotros trabajamos una dramaturgia propia de lo que habla de nosotros, de nosotras, lo llevamos y nos sorprendió, digamos, de que, no es la palabra de que se entienda, pero sí que se sensibilice este espectáculo. Y además te lo comparan con situaciones que ven en el lugar, que hay en la región. Así que bueno, estamos en ese camino. ¿Y qué me podrías decir sobre la historia del teatro ahí en Jujuy? Sobre la historia de Jujuy, es como te digo, yo siento que hay como un corte, ¿no? Como hay una parte donde que no hubo, o sea, cuando yo empecé a querer ser actor, no había muchas escuelas, no hay escuelas de teatro en el sentido de decir, bueno, estudio con tal, o voy, tal vez en Córdoba, decir, bueno, voy al estudio de Paco Jiménez y me meto ahí, investigo y hago un taller ahí. Tampoco hay en dramaturgia, ¿no? Como escuelas así donde uno diga, bueno, que eso tiene su contra, porque bueno, uno empieza a hurgar por donde puede o por lo que encuentra, pero también tiene su contra y también un lado bueno es que la cosa se vuelve más genuina, digamos, no es cada actor con su escuelita, digamos, ¿no? Que después replica lo que ese maestro le enseñó, eso no hay acá. Entonces lo que tiene la escena de las obras de teatro que uno ve acá en Jujuy, que tiene mucho juego. Sí hay algunas cosas que se vuelven ingenuas a veces, pero bueno, es parte también de lo que se va gestando, digamos. Esos cuerpos después maduran y hacen cosas como que están buenas. Entonces yo creo que defiendo mucho eso, la idea del juego. Las formaciones, si se puede decir formaciones, de los actores y las actrices son muy diferentes siempre. Entonces vos cuando armás un espectáculo, por lo menos a mí me pasa eso, cuando convoco a un grupo de actores, de actrices, uno bueno ve de dónde vienen para ver, para entender por dónde puede ir. Después tampoco soy un gran realizador de obras, no es que hago obras todo el tiempo, porque no vivo tampoco de eso, pero cuando se hace un espectáculo o una obra, tardo mucho tiempo, tardo 1 año y medio en poder tener la obra y siempre trato de generar grupalidad, si bien porque no vivimos de la obra que hacemos, pero por lo menos generar una grupalidad con cierta concordancia ideológica también, que nos permita convivir, que después defendamos el trabajo y que lo hagamos. Y nosotras hacemos todo, digamos, desde sacar las sillas hasta colgar los tachos, ¿no? Y todo eso estamos todas implicados en ese trabajo, implicadas. Entonces eso me gusta mucho. Juan, quería consultarte de algo que dijiste más al principio, que tiene que ver con esto de que a nivel estudio, a nivel académico, está esta parte de que hay un estudio para lo que sería un terciario de actuación y esto que sería más del profesorado docente. Me gustaría saber cómo fueron aprendiendo un diseño de luces, una escenografía. Tiene que ver en parte, por ejemplo, este señor Pacheco de Rosario, como alguien que les fue transmitiendo cosas, o hay de vez en cuando algún curso o alguien va compartiendo. ¿Cómo trabajan eso que, digamos, académicamente no está, digamos, presente? Bueno, sí, talleres, cursos, eso hubo mucho, de todo, de dramaturgia, de actuación. Hay acá en Jujuy gente que se dedica, digamos, no tenemos muchos ni muchas, habrán, no sé si en toda la provincia 4 escenógrafos y técnicos en luces que también actúan, también hay pocos. Hubo una escuela, hace poco hubo una formación muy interesante que largó el INT, que habían varios de Jujuy y hay gente que sabe. También hay una cuestión con esto que es la práctica, digamos, la práctica, ¿no? Y estar con el objeto y ver lo que te genera, digamos, cómo resolver ciertas cosas, uno va en esa práctica aprendiendo, digamos, va apareciendo ese oficio, si se quiere, a los ponchazos, uno investiga, en fin, pero sí hay gente con la que uno puede acá hablar, que conoce, y es gente joven, digamos, también eso está bueno, son pares, pero bueno, como te digo, no hay tanta especificidad en eso, tenés gente que sí, bueno, che, qué bueno hablar con ella o con él, pero son pocos, no son muchos. Y no todos los grupos tienen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no tenemos
técnico en luces, digamos, ¿no? O alguien que se dedica a la escenografía. De haber hay, digamos. Nosotros en el grupo tenemos una artista plástica, digamos, que es actriz, y bueno, ahí voy tratando, que no es lo mismo, porque no es lo mismo que un escenógrafo, o un escenógrafo. Pero bueno, yo creo que hay información, digamos. Tenés gente a la cual recurrir si uno quiere. Así, tampoco es como, por ejemplo, el otro día hablábamos de la producción de los espectáculos. Nosotros somos una productora, pero la productora es mi compañera, digamos, y es una genia en hacer ese trabajo. Pero los grupos en general no tienen eso, ¿no? Es como todo muy a pulmón y muchas veces recae en el director ese trabajo, desde producir hasta llevar los elementos escenográficos, desde pensar hasta la escenografía, en fin, entonces se vuelve una tarea como muy difícil, que una persona se encargue de todo. Por eso a mí me interesa generar esto que es la grupalidad en el laburo, de que hasta los actores, las actrices, todos defiendan el trabajo, se defiende el trabajo. Como hacemos esto por una cuestión de militancia muchas veces, porque no es que tenemos sueldos ni nada, sabemos que los subsidios no alcanzan, muchas veces los subsidios son para devolvernos cosas, si es que sale, ¿no? Pero bueno, en cuanto a formación, yo creo que tenemos gente, digamos, que está, digamos, para distintos temas, pero son los menos, digamos. Juan, me gustaría saber qué ves vos que tenga el teatro de Jujuy, que vos decís, esto es muy propio del teatro de Jujuy. ¿Hay algo que lo distingue? ¿Que vos lo puedas ver? Hay como una cuestión de cuando vos ves los espectáculos, que tal vez se puede tomar como un error de dirección o para qué juntaste estas dos personas o en fin, pero a mí me atrae es que las formaciones de actuación y eso son muy distintas, digamos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros acá nos hemos ido formando como pudimos, digamos. Y no está mal. Yo hice un montón de talleres, de cursos con distintas personas. Hay otros que vienen más del teatro de texto. Yo creo que son menos, ¿no? Pero por lo general se parte de ahí. Yo también nací de ahí, o sea, lo primero que me dijeron es decir este texto y subite escena y hacelo. O sea, lo que uno ve es heterogeneidad. Y cuando los grupos se juntan o alguien agrupa gente distinta, digamos, se producen algunas cosas que uno dice, che, qué bueno esto, ¿no? Tal vez le falta maduración o le falta algo, pero vos ves que hay algo genuino, ¿no? Después también lo que veo en algunos grupos, hay como una impronta muy política, que eso también es interesante, digamos, ¿no? Porque nosotros debemos tener más de 700.000 habitantes, no llegamos ni al 1.000.000 de habitantes, y al ser una provincia donde hay 2 diarios, hay 3 canales, donde las voces hegemónicas replican ahí, yo siento que el teatro puede ser una herramienta y es, no sé si una herramienta, pero a veces sirve para romper, para decir ciertas cosas que en esos medios no se dicen o que no aparecen. Entonces siento que hay algo como un germen político en muchos de los espectáculos. No sé si en muchos, pero en algunos espectáculos que he visto últimamente, eso. Después sí, por supuesto hay un teatro que no me interesa, digamos, como le puede pasar a cualquiera, que trata de replicar un formato de teatro que no es el de acá, eso también pasa mucho, son cosas que pasan en todos lados, digamos. Pero bueno, yo lo que sí recalcaría es eso, digamos, que hay una heterogeneidad, digamos, ¿no? Que los actores que uno ve, dice, bueno, son diferentes todos, digamos, ¿no? Cuando uno los convoca para una obra, ve eso, digamos. Me tomo un tiempo para elegir, para llamar, para convocar a un amigo, para decir, si lo junto a este con ella, ¿cómo hago? ¿Cómo pienso el entrenamiento? Y esas cosas. Hay actores, sobre todo pasa mucho más en los varones acá. Vos como director le proponés, no sé, que improvise algo, sobre todo los que son de una edad, te están pidiendo todo el tiempo que le marques y te piden eso, digamos, o que todo lo resuelva el que dirige. Y para mí no es así, digamos. O sea, uno también como director le gusta experimentar, está dentro del juego de la experimentación, no tiene que tener todas las recetas, las respuestas, en fin. Pero acá tenés muchos de esos actores también, ¿no? Que tal vez tienen más una formación, si se quiere, que tiene que ver con Stanislavski, con lo que fue Serrano en algún momento, y ha quedado eso. Y después hay una línea de actores y actrices que les gusta explotar o que les gusta que los dejes jugar, digamos, para decirlo mal y pronto. Entonces cuando vos vas, te encontrás con esas 2 historias o con esas 3, y después también tenés el actor o la actriz que recién empieza, tenés mucho, o que tiene poco trabajo en escena, pero te interesa lo que hace, entonces te vas encontrando con eso y decís, bueno, y también te pasa mucho
de no encontrar el actor o la actriz que querés, digamos. Necesito un actor de 70 años. Acá no lo encontrás, inclusive de 50, te digo. No encontrás mucho, digamos, ¿no? Entonces tenés que rebuscar, buscar, y también eso va haciendo al trabajo que vos planteás. O sea, tenés que cambiar lo que estás pensando. Por ejemplo, con la obra que estamos haciendo ahora, era para 12 actores, y no podés hacer una obra de 12 actores acá. Y sobre todo con esta idea de experimentar. Entonces me parece que eso es lo que está bueno. Y cuando un espectáculo quiere copiar algo que vio o quiere parecerse a lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en el centro, sale mal, digamos. Sale mal. Primero porque, bueno, son otros actores, actrices, ¿no? Los de otros lugares. Y bueno, es como que está buscando una copia de algo que no se vuelve interesante. Tal vez para mí, no quiero generalizar, tal vez hay una obra que está buena, que copia hasta el ritmo que tienen las obras porteñas. Bueno, una cosa que te dice el porteño, la porteña cuando ve los trabajos acá, o la gente que es más de las ciudades, dice, che, carece de ritmo. Te hablan del ritmo, ¿qué es el ritmo? Que la obra vaya como un tamborcito, rápida, y acá la vida es diferente, ¿no? La vida es un poco acelerada, no es la misma aceleración que eso. Entonces uno se replantea qué es el ritmo, ¿sí? Cuando te hablan de ritmo, ¿qué es el ritmo? También lo que está pasando mucho acá en Jujuy, cambiando así de tema, es que el teatro se está descentralizando. Hay lugares donde se está generando grupalidades muy interesantes. Por ejemplo, en Tilcara hay varios grupos de teatro. Bueno, está la capital, Perico, tiene una sala de teatro independiente ahora, entonces se está generando ahí también gente que hace teatro, ¿no? Que se junta y ensaya obras. También está pasando eso, e inclusive Tilcara a veces tiene más programación que la capital, digamos, ¿no? Tienen ya 3 salas ahí, pero hay 2 salas independientes. Una que funciona mucho, que se abrió hace poco, que se llama la Red Mote, que la conforman varios grupos de teatro. Entonces, como que se está abriendo la cuestión y hay mucha gente haciendo. Eso también pasa y está bueno, digamos, está bueno. Pero somos una provincia de frontera, ¿no? Y eso también implica que llega muchas cosas de muchos lados. Yo considero que Jujuy tiene más vínculo con lo que es Bolivia, con lo que es toda la zona andina, que lo que puede significar para nosotros Buenos Aires. O sea, yo voy a Bolivia y veo cosas que las puedo llegar a reconocer en mi ciudad, digamos, desde el baile, desde cuestiones ancestrales, y eso por muchos años fue una negación sobre todo para el que hace teatro, digamos, ¿no? Porque quiere parecerse más a lo que produce la cultura occidental, lo que se genera en las grandes capitales de nuestro país, en fin. Y ahora están apareciendo, por ejemplo, obras o investigaciones, obras en donde los grupos investigan, donde, bueno, las obras quieren hablar de los orígenes. Entonces, eso está bueno, porque eso sí ya es mezclar el teatro con realidades que tienen que ver con nosotros, con nuestros microcosmos, digamos, ¿no? Con la actriz que dice que su abuela es boliviana, ¿no? Y trae eso a escena. Ya no es querer parecer a algo que tal vez, bueno, uno lo vincula. El Teatro de Buenos Aires es increíble, uno va a verlo, en fin, pero mucho de ese teatro también quiere copiar a algo que tiene que ver con Europa, digamos, ¿no? Nosotros seguimos, tal vez, en alguna época, con error, para mí, no para todos, querer copiar ese formato, digamos, ¿no? Y esto, ¿no? Negar el origen, negarlo de alguna manera. A veces, si bien el INT, el Instituto Nacional del Teatro, es buenísimo para los grupos, para el país, también muchas veces tiende a homogeneizar, ¿no? A esto, ¿no? Decir, bueno, yo pensaba el otro día en una sala que hay acá de teatro que está buenísima, digamos, porque te permite no estar a la italiana, sino que tener varias opciones. El INT hace un tiempo te daba esas butacas fijas, ¿viste? Que es como una tribuna, y para mí lo mató al espacio. En cierto sentido, vos podés correr esas gradas, porque son unas gradas enormes, pero ya lo perpetuó a algo que se ve de una sola manera, que es la italiana, digamos, ¿no? Y yo cuando voy a Buenos Aires, por lo general siempre veo ese teatro, digamos. Voy a ver una obra, y es en una sala independiente, en fin, pero siempre estamos sentados de una manera. Estoy generalizando, yo sé que hay otras cosas, con muy buenas actuaciones, con todo, con muy buena dramaturgia, todo lo que quieras, pero decir, bueno, ¿por qué todo tiene que funcionar acá también así, digamos, ¿no? Si podemos hacer otra cosa, si nuestra realidad tiene que ver con otra cosa. O sea, acá tenemos muy pocas salas de teatro. Si te vas a un pueblito tenés que resolverlo en un salón,
o en un espacio. Entonces inclusive no podés ni colgar tal vez un telón, ni un tacho, entonces tenés que ver cómo te pones la luz. Entonces nuestros espectáculos todo el tiempo están siendo de alguna manera móviles. Pero no por una cuestión de que somos re genios y capos, ¿no? Es que hay que adaptarlo al lugar. Y eso también se vuelve interesante, se vuelve algo lindo, digamos, ¿no? Estimado Juan Castro Olivera, te quiero agradecer este rato que hemos charlado de teatro, un paneo tanto de tu carrera como de la actualidad de Jujuy, un poco de historia también. Seguramente, si te toca venir con Sugar White a Córdoba, encantadísimo de que vengas ahí al piso del programa y seguimos conversando. Así que nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, gracias por insistir para esto y está buenísimo que estés haciendo esto. Calculo que lo estarás haciendo por todo el país y está bueno porque no hay gente que lo haga y me parece que es necesario. Y bueno, Juan, te mando un abrazo y muchas gracias.